Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar estas preciosas mariposas, que las podrás realizar muy fácilmente. Las puedes hacer así como esta o también en anillas de lata. Si las quieres ver cómo las hago en anillas de lata, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Estas las puedes utilizar como estas que yo las puse en este frasco. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Así, ya usted sabe que hace como una X. Agarra su aguja y ala su hebra y hace su punto de seguridad tejiendo ahí tres. Vamos a comenzar aquí haciendo tres cadenas. Así, 2 y 3. Yo estoy utilizando hoy esta aguja que es la 1.0 y mi espesor de mi hilo es de 1 milímetro. Entonces hace una lazada y va haciendo aquí 3 puntos altos. 1, 2, porque la cadena cuenta como un punto. Aquí, 3. Lo separa por una cadena. Y así vuelve y hace 1, 2 y 3. Usted va a hacer esto por 8 veces. Quiere decir que usted va a hacer 24 puntos altos. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y una cadena por 8 veces. 8 por 3, 24. Así hace 24 puntos altos. Y lo separa por una cadena haciendo cada vez que haga 3 puntos altos. Así hasta finalizar esta vuelta. Aquí terminamos. Entonces ya, mire, ya aquí hice mis 24 puntos altos separados por una cadena. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Usted donde ve la cadena, usted va contando. 5, 6, 7 y 8. Aquí lo va separando por la cadena. Luego que ya usted la tiene, usted ala su anillo mágico y lo une con un punto deslizado. Aquí, así, un punto deslizado. En la última cadena, que es donde usted comenzó, cuando usted subió el primer punto. Aquí usted lo corta. Si usted va a seguir, lo va a hacer unicolor, como esta blanquita o esta roja, usted continúa aquí tejiendo y se desliza con puntos deslizados hasta el primer punto. Como yo lo voy a hacer en otro color, yo corto mi hilo aquí. Aquí yo corto ya mi hilo y voy a comenzar a tejerlo con otro color. Comienzo donde está la cadena. Aquí donde está la cadena, ahí voy a comenzar. Así. Y halo mi hebra y aquí hago 3 puntos altos. 2 y 3. Y ahí ya este me cuenta como un punto. Y aquí hago 1 y 2. Con la cadena ya son 3. Entonces hago 1, 2 y 3. Y aquí entro otra vez en ese mismo punto. Entro, este hilo lo voy escondiendo. Y hago 1, 2 y 3. No hago cadena aquí. Entro en la siguiente punto donde está mi cadena. Hago lazada y entro aquí. Y hago lo mismo. 1, 2, en el mismo punto. 2 y 3. Hago 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vuelvo y entro ahí mismo en ese mismo punto. Y hago 1, 2 y 3. Voy a entrar, voy a hacerle este otro para que usted vea otra vez. Mire,
aquí cuento mis 3 cadenas y mis 3 puntos altos, y aquí está mi cadena donde hice, hago lazada y entro ahí y hago la mariposita. 1, 2 y 3. Hago 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo y entro ahí mismo haciendo los mismos 3 puntos altos. Y así hago hasta finalizar la vuelta. Entonces, mire, ya así, ya terminé mi vuelta, así queda. Mire, le tiene que quedar igualito como aquí le quedaron 8, aquí le tienen que quedar 8 mariposas. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mariposas, así. Separadas, 3 separadas por 3 puntos aquí en el medio. Aquí no, sino aquí. Hace 3, así le tiene que quedar. Ahora yo voy a cortar mi hilo porque yo lo voy a hacer aquí otro color. Pero si no, usted se desliza con puntos deslizados hasta aquí para seguir haciendo la tercera y última vuelta. Aquí usted corta su hilo si lo va a hacer de otro tono y continúa. Yo aquí voy a hacer ahora con este hilo. Entonces yo aquí entro en el medio. Aquí en el medio entro con un medio punto y hago aquí lazada y entro haciendo aquí 9 puntos altos, 9 puntos altos. Pero yo primero voy a hacer aquí, este me va contando ya 1. Aquí hago 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacerle 5 puntos altos y hago 1 y 2. Entro entre el medio, mire, y hago un copito, así. Y vuelvo y entro y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, 5. Con este. Hágalo con calma para que no se le suelte. Mire, y entra entre el medio de los dos con un medio punto. Aquí vuelve y entra aquí y hace lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí mismo, en ese mismo punto, hace 1, 2 y entra entre el medio. Mire, entre el medio de las 2 hebras, hace un copito, hace lazada y entra ahí mismo. Y hace 1, 2, 3, 4 y 5. Así usted va tejiendo. En el medio entra con medio punto. Y así va haciendo usted estos copitos. Estas mariposas así las va haciendo en todo el contorno. Entonces ya, mire, ya. Aquí ya estoy llegando. Yo hago mis 2 cadenas, entro entre el medio. Miren, el medio de las 2 hebras donde hice mi último punto alto de esos 5. Aquí vuelvo y entro aquí, mire, ahí mismo en el mismo punto y hago mis 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Usted cuando usted esté tejiendo, como esto siempre porque está cerquita, usted lo que hace es que esto lo dobla así, para que pueda tejer con mayor facilidad. Así. Y aquí hace así. Cuando ya termine aquí, usted va a entrar aquí en el medio, haciendo su medio punto. Hace su medio punto y agarra este que fue donde hizo su medio punto y lo agrega aquí.
pero primero entre aquí, así. Y aquí agarra su medio punto, así. Lo saca con calma aquí así y lo llega aquí. Aquí hace una cadena, hace así y mire, así le tiene que quedar, como si fuera una margarita. Entonces usted busca este medio y hace así. Mire, hace así. Mire cómo le va a quedar. Así lo hace. En el mismo medio que hizo, aquí lo hace así. Entonces agarra, ahora, mire, entra aquí, haciendo puntos deslizados. Aquí. Usted con calma lo busca. El primerito le va a hacer un poquito más, pero usted entra, vuelve y agarra aquí, da la vuelta aquí así y hace así. Mire, así. Si usted lo quiere hacer de este mismo color, porque si no usted corta el hilo y lo hace del color, por ejemplo, más verde. Mire cómo le tiene que quedar así. Entonces ahora aquí usted hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena, usted entra ahí y hace punto deslizado. 1 y 2. Ahí mismo, en ese mismo. Y luego se viene aquí y va haciendo punto deslizado en cada cadena. 1 en cada cadena. Así. Se va deslizando hasta llegar abajo. Aquí así. Mire que no sé, si se le sale uno, usted vuelve y lo agarra ahí. Sus dos, porque este es un hilo de 2 hebras. Así. Y luego llega aquí, en esta punta, y hace su último punto deslizado. Y ahí mismo otra vez vuelve y agarra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelve y se regresa haciendo lo mismo que hizo en este lado. Ahí. Un punto deslizado. Entra 2 veces ahí para que se le vea como un pomito ahí. Y viene y se va deslizando. Así se va deslizando. Así. Aquí entra en el primero que consiguió, que comenzó ahí. Así. Aprieta bien su hilo y corta. Mire, y así le queda. Mire la mariposita cómo le queda. Así. Esta es una mariposa de alto relieve. Ajá, porque aquí está la mariposa y aquí está arriba. Esta hebra luego introduce su aguja y la hace así. Y esconde el hilo por acá abajo. Mire, amiga, cómo quedó el trabajo que realizamos hoy. Mire qué preciosa quedó. Usted la puede realizar fácilmente. La puede poner en un frasquito como este. Mire que hicimos en el canal Tejiendo con Nancy. Lo puede ver. Si no lo ha visto, lo invito para que lo vea. Lo puede aplicar en un gancho. Le puede poner su cosita para un llavero. Lo puede poner en un cintillo. Bueno, usted sabrá dónde ponerlo, pero esto, mire qué preciosa quedó. Bueno, espero que les guste, que lo elaboren, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga.